Trastornos de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Tiene su inicio en la adolescencia o principios de la edad adulta. Es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o prejuicios para el sujeto. Tenemos diferentes tipos de trastornos en esta sección, los cuales se dividen en 3 grupos. El primero habla de los trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico. El segundo habla de los trastornos antisocial de la personalidad, límite de la personalidad, histriónico de la personalidad y por último el trastorno narcisista de la personalidad. En el último grupo tenemos los trastornos de la personalidad por evitación, por dependencia y el trastorno obsesivo-compulsivo. A continuación, daremos un leve resumen a cada uno de estos trastornos. El trastorno paranoide de la personalidad es un patrón de desconfianza y suspicacia que hace que se interpreten maliciosamente las intenciones de los demás. El trastorno esquizoide de la personalidad es un patrón de desconexión de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional. El trastorno esquizotípico de la personalidad es un patrón de malestar intenso en las relaciones personales, distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento. El trastorno antisocial de la personalidad es un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. El trastorno límite de la personalidad es un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos, y de una notable impulsividad. El trastorno histriónico de la personalidad es un patrón de emotividad excesiva y demanda de atención. El trastorno narcisista de la personalidad es un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. El trastorno de la personalidad por evitación es un patrón de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. El trastorno de la personalidad por dependencia es un patrón de comportamiento sumiso y pegajoso relacionado a una excesiva necesidad de ser cuidado. El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad es un patrón de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control. Vamos a tener otro tipo de trastornos que no hacen parte de los anteriores mencionados, pero cumplen las características generales de un trastorno de personalidad, el cual es el trastorno de personalidad no especificado. A continuación, hablaremos sobre las características diagnósticas del trastorno de personalidad. Los rasgos de personalidad son patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo, que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales. Los rasgos de personalidad constituyen trastornos cuando son inflexibles, desadaptativos y cuando causan malestar subjetivo. Las características principales de un trastorno de personalidad tienen un patrón permanente de experiencia interna y comportamiento que se manifiesta en al menos 2 de las siguientes áreas. Cognitiva, afectiva, de la actividad interpersonal o del control de los impulsos. Criterio A. Este patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. Criterio B. Y provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Criterio C. El patrón es estable y de larga duración y se puede descubrir que su inicio remonta al menos a la adolescencia o al principio de la edad adulta. Criterio D. El patrón no es atribuible a una manifestación o a una consecuencia de un trastorno mental. Criterio E. No es debido a otros efectos fisiológicos directos como sustancias, ejemplos, drogas, medicación o la exposición a un tóxico, ni a una enfermedad médica, ejemplo, un traumatismo craneal. Criterio F. Diagnóstico de los trastornos de personalidad. Para tener un buen diagnóstico debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Evaluación de los patrones de actividad y personalidad del sujeto a largo plazo. Los rasgos de personalidad tienen que diferenciarse de las respuestas a situaciones de estrés específicas o estados mentales transitorios. El clínico valorará la estabilidad de los rasgos de la personalidad en el tiempo y en diferentes situaciones.
Esta evaluación puede verse complicada, dada que el paciente no considera problemáticas las características que definen su trastorno. Para superar esta dificultad es útil la información aportada por otros observadores. Procedimiento de tipificación. Los trastornos de la personalidad se codifican en el eje 2, cuando, como suele ocurrir, el patrón de comportamiento de un individuo cumple los criterios para más de un trastorno de la personalidad. El clínico debe hacer constar todos los diagnósticos de los trastornos de la personalidad pertinentes por orden de importancia. Síntomas dependientes de cultura, edad y sexo. La valoración de la personalidad debe tener en cuenta los antecedentes étnicos, culturales y sociales del sujeto. Los trastornos de la personalidad no se deben confundir con problemas asociados a la adaptación a una cultura diferente que se dé tras la inmigración o con la expresión de hábitos, costumbres o valores religiosos o políticos propios de la cultura de origen del sujeto. En especial, si se evalúa a alguien de una cultura diferente, resulta útil para el clínico obtener información de gente que conozca el entorno cultural del sujeto. Las categorías de los trastornos de la personalidad pueden ser aplicables a niños o adolescentes. En sujetos menores a 18 años, las características de un trastorno deben haber estado presentes durante al menos un año. En pacientes mayores, como caso especial, el trastorno de personalidad puede provocarse por pérdida de personas significativas, desestabilidad social, enfermedades médicas y o trastorno relacionado con sustancias. Dependiendo del género, algunos trastornos son más frecuentes de diagnosticar que otros. Diagnóstico diferencial. Uno de los criterios de los trastornos del eje tipo 2 pueden tener características de trastornos del eje 1. Solo se diagnostica trastornos de personalidad cuando las características definitorias aparecen antes del comienzo de la edad adulta. Existen casos en el cual los trastornos psicóticos pueden dar origen a un trastorno psicótico crónico del eje 1. El clínico tiene que ser prudente en el diagnóstico de trastornos de la personalidad, pues existen otro tipo de trastornos como el de estado de ánimo o de ansiedad, que se asemejan y pueden confundirse con los trastornos de personalidad. Los trastornos de la personalidad deben distinguirse de los rasgos de personalidad, que no alcanzan el umbral para un trastorno de la personalidad. Relación con los criterios diagnósticos de investigación de la CIE-10. Criterios diagnósticos generales para un trastorno de la personalidad. Como se habló en las características diagnósticas, vamos a tener 6 criterios los cuales tendrán un valor a la hora de diagnosticar un trastorno de personalidad. Primero, un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Este patrón se manifiesta en 2 o más de las áreas siguientes. Primera, cognición. Segunda, afectividad. Tercera, actividad interpersonal. Cuarta, control de los impulsos. Segundo, este patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. Tercero, este patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Cuarto, el patrón es estable y de larga duración, y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o al principio de la edad adulta. Quinto, el patrón persistente no es atribuible a una manifestación o una consecuencia de otro trastorno mental. Sexto, el patrón persistente no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, ni a una enfermedad médica, por ejemplo, un traumatismo craneal. Modelos dimensionales para los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad representan síndromes clínicos cualitativamente distintos. Los trastornos de la personalidad representan variantes desadaptativas de los rasgos de personalidad que son fuera de lo normal. Un modelo consiste en las 5 dimensiones siguientes: neuroticismo, intraversión versus extraversión, rechazo o disponibilidad para experimentar, hostilidad versus amabilidad y escrupulosidad. El trastorno de la personalidad no especificado es una categoría disponible para 2 casos. Primero, el patrón de personalidad del sujeto cumple el criterio general para un trastorno de la personalidad y hay características de varios trastornos de la personalidad diferentes, pero no se cumplen los criterios para ninguno. A continuación, presentaremos un video acerca del tratamiento de los trastornos de la personalidad. Bien, el trastorno de personalidad sería un patrón enraizado, rígido, desproporcionado e inadecuado de formas de pensar, sentir, comportarse, relacionarse de acuerdo a un sistema de valores
que caracterizan el estilo de vida del sujeto y la forma de adaptarse a las vicisitudes. En el trastorno de personalidad, las características son la falta de conciencia de enfermedad, la tendencia a la actuación, al comportamiento, la compulsión a la repetición y la falta de contención emocional. Este trastorno se diagnostica a partir de la adolescencia. ¿Qué tipos de trastornos de personalidad existen y cuáles son los más frecuentes? Están definidos 10 tipos de trastornos de personalidad. Los más frecuentes son aquellos que llegan a tener una conciencia de enfermedad y hacen demanda, como el trastorno límite, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno por dependencia y el trastorno de evitación. ¿En qué consiste el tratamiento? No existen curas milagrosas. Es cierto que en el trastorno de personalidad es difícil garantizar una curación absoluta. Si bien hace tiempo, desde Otto Kerber, Freud, se viene realizando, hay una larga tradición de práctica rigurosa en psicoterapia que dan resultados positivos. La psicoterapia comporta una asistencia semanal a sesiones de tratamiento y por parte del paciente requiere esfuerzo, constancia y compromiso. Bueno, esa es la parte final de nuestro video. En este momento les presentamos la serigrafía, donde nosotros tomamos el video y varias imágenes y también sacamos nuestros datos del DSM y quinta edición. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video. Pueden ayudarnos con un like y pueden seguirnos si es de su agrado.